Hablemos de renta básica. Fabio Alberto Arias Arbeláez, profesor titular, Universidad del Valle. Maestría en Desarrollo Sustentable. ¿Por qué es tan importante hablar de renta básica? Argumentaré que la renta básica, más que un auxilio de emergencia, es una ventana a la sustentabilidad. La renta básica es una de las demandas de los manifestantes, jóvenes y sindicalistas en el actual paro nacional. Aparece repetidamente en los pliegos descentralizados de peticiones. La renta básica es considerada como una alternativa para aliviar la precariedad dejada por la pandemia de la COVID-19 en Colombia y que arreció con mayor fuerza en Cali. Lograr este cometido ya sería extraordinario. No obstante, una renta básica universal tiene un potencial mayor, aumentaría la libertad de los trabajadores y contribuiría a la solución de los grandes problemas contemporáneos arraigados en Colombia: la desigualdad aguda, pobreza extendida, agravada por la pandemia, y el deterioro ambiental. ¿Qué es la renta básica? La renta básica es un ingreso periódico, quincenal o mensual que es entregado por el Estado a todos los participantes de una sociedad, sin ningún requisito. La renta básica debe cumplir ambas características, debe ser universal e incondicional. No se puede confundir la renta básica universal sin condiciones con una versión restringida como una transferencia a una población vulnerable obligada a demostrar. La renta básica es un instrumento que apunta a solucionar tres problemas fundamentales actuales: la pobreza extrema, la desigualdad aguda y la degradación ambiental. ¿Cómo un solo instrumento puede ser tan promisorio? Entonces, comencemos. Combate a la pobreza. El monto de la renta básica es crucial para cumplir el cometido de enfrentar la pobreza extrema. No debe ser excesivamente alto para no comprometer su viabilidad, ni tan reducido que no logre brindar un mínimo deseable de calidad de vida. La renta básica estimada para el Valle del Cauca es de 477.000 pesos mensuales, un poco más de $4 al día. Puede ser más o menos dependiendo de los acuerdos sociales, en los cuales inevitablemente tendrá que definirse, pero solo tendrá sentido si supera la línea de pobreza absoluta. Para darnos una idea, $2.5 al día es una renta de una población vulnerable, y menos de $1 al día sería una población que está en condiciones de pobreza extrema. La renta básica eliminará la pobreza y la desigualdad. La renta básica no eliminará la pobreza, ni es deseable que sustituya los demás mecanismos de asistencia social en salud y educación. Solo fija un estándar mínimo, el cual debería ser para todos los miembros de una sociedad. ¿Y la desigualdad? La renta básica, además de atender la crisis social inmediata, es un instrumento para enfrentar la desigualdad estructural del país si se considera como una política permanente y no solo como una emergencia ante la pandemia de la COVID-19. ¿La renta básica puede influir en la sustentabilidad? La receta para la solución de los problemas ambientales y sociales es el crecimiento económico y su derivado, la generación de empleo. Tal receta debe cuestionarse. El crecimiento económico hoy está generando más problemas que soluciones a largo plazo por sus efectos sobre el ambiente: deforestación, contaminación del agua, el suelo, el aire, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etc. Pero hay evidencia de que el sistema de producción no se está desvinculando de la naturaleza. De hecho, se sigue privilegiando tecnologías intensivas en la extracción de recursos con daños injustificables. El fracking es un ejemplo. Por otro lado, el crecimiento no es indefinido. Hay indicios de estancamiento en el largo plazo. Aun si fuera posible crecer y no dañar el ambiente, aunque hay evidencia de la relación positiva entre crecimiento y empleo, también que la duplicación o triplicación del ingreso per cápita no ha eliminado el desempleo ni la inseguridad laboral. No hay garantía que los beneficios del crecimiento se distribuyan equilibradamente
Por el contrario, terminan concentrándose en individuos que tienen una experticia en su apropiación. Una renta básica apoyada en un sistema fiscal progresivo controlaría el crecimiento excesivo vinculado a consumo suntuario. La producción se equilibraría en renglones de abastecimiento de necesidades vitales. El ingreso es indispensable para el bienestar de las personas. No obstante, ingresos excesivamente altos no contribuyen marcadamente en aumentar la calidad de vida. La reactivación económica ahora es necesaria para superar la crisis y elevar el empleo juvenil. Es claramente una tarea inmediata. Lo que se expone aquí es que en el largo plazo una economía basada en crecimiento Las principales objeciones de la renta básica son su inviabilidad económica y pago a personas sanas que no trabajan. La crítica tiene dos variantes. Otorgar un ingreso sin requisito laboral recompensa la ociosidad. Y segundo, sería injusto que personas sanas que no trabajen vivan del ingreso de otros. Se ha dicho repetidamente que un salario mínimo no cubre los requerimientos de un trabajador. La mitad de ese ingreso, mucho menos. Así que quien recibe una renta básica se verá abocado a trabajar para suplir sus requerimientos vitales. Un estudiante con una renta básica cubriría en parte los libros, los materiales, el transporte y la alimentación. Quizás no tenga que trabajar tantas horas a la semana a la par con sus estudios, pero no se transformaría en un haragán. Eso sí, quizás deje de ser un deudor de un crédito de estudios. Hay que reconocer, hay poca evidencia de cómo funcionaría una renta básica, pero la poca que hay confirma la suposición anterior. Puede reducirse la oferta laboral, pero el tiempo libre no se dedica a la haraganería, sino que aumenta el trabajo social, como cuidado de niños, ancianos, se destina a la educación y yo agregaría que es factible que aumenten las actividades de recuperación ambiental.